decir para cada uno de ustedes. Y vamos a darle lectura al capítulo tercero, uso y habitación del Código Civil. Artículo 745. Contenido del uso. El uso da derecho de servirse de cosa ajena o de aprovecharse de los frutos de ella en cuanto basten para la necesidad del usuario y de su familia. Artículo 746. Contenido de la habitación. La habitación se limita a lo que sea necesario para quien tiene el derecho y para su familia, aun cuando no lo haya tenido en el momento de constituirse tal derecho. Artículo 747. Los derechos de uso y habitación se regulan por el título que los constituye. Si el título no determina la extensión de estos derechos, se regularán conforme a los artículos siguientes. Artículo 748. Son derechos inalienables. Los derechos de uso y habitación no se pueden enajenar, gravar ni arrendar. Artículo 749. Obligaciones de prestar garantía y de hacer inventario. Para gozar de los derechos de uso y habitación debe presentarse previamente garantía y hacerse formal inventario y descripción de estado de los inmuebles, consultación del propietario en cuanto a las garantías rigen las mismas prescripciones que para el usufructo. El artículo 750. Los derechos de uso y habitación se establecen y se pierden de la misma manera que el usufructo. Artículo 751. Obligaciones del usuario y del habitacionista. Si quien tiene el uso de un fundo tomaré todos sus frutos, o si quien tiene derecho de habitación ocupare toda la casa, estaré obligado a hacer los gastos de cultivo o de reparaciones ordinarias y a pagar las contribuciones. Si no tomare más que una parte de los frutos o no ocupare más que una parte de la casa, atribuirá en proporción de lo que goce. Título cuarto de la servidumbre. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 752. Conceptos. Servidumbre es el gravamen impuesto sobre un predio para uso de otro predio de distinto dueño o para utilidad pública o comunal. Sin embargo, el propietario de las fincas puede gravar una de ellas con servidumbre en beneficio de la otra. El inmueble a cuyo favor está constituida la servidumbre se llama predio dominante. El que la sufre, predio sirviente. Artículo 753. La servidumbre consiste en no hacer o en tolerar para que al dueño del predio sirviente pueda exigirse la ejecución de un hecho necesario que esté expresamente determinado por la ley o en el acto en el que se constituyó la servidumbre. Artículo 754. Clasificación. Las servidumbres son continuas o discontinuas, aparentes o no aparentes. Son continuas aquellas cuyo uso es o puede ser incesante, sin intervención de ningún hecho actual del hombre, y discontinuas aquellas cuyo uso necesita algún hecho actual del hombre. Son aparentes las que se anuncian por obras o signos exteriores dispuestos para su uso y aprovechamiento, y no aparentes las que no presentan ni signo exterior de su existencia. Artículo 755. Inseparabilidad. Las servidumbres son inseparables del inmueble a que activa o pasivamente pertenecen. Si los inmuebles mudan de dueño, la servidumbre continúa, ya activa, ya pasivamente, en el predio en que estaba constituida, hasta que legalmente se extinga. Artículo 756. Indivisibilidad. Las servidumbres son indivisibles si se divide del predio
sirviente cada una de sus porciones tiene que tolerarla en la parte que le corresponde. Si se divide del dominante, cada propietario de éste puede usarla por entero, pero no alterarla ni agravarla. Artículo 757. Servidumbres voluntarias y legales. Las servidumbres se derivan de la situación natural de los predios, de las obligaciones impuestas por la ley o de la voluntad de los propietarios. Artículo 758. Las servidumbres que tienen por objeto el interés de los particulares pueden ser establecidas, derogadas o modificadas por la voluntad de estos, siempre que tengan capacidad para disponer de sus bienes. Lo concerniente a servidumbres legales establecidas por utilidad pública o comunal se regirá por leyes o reglamentos especiales y, en su defecto, por las disposiciones de este título. Artículo 759. Amplitud de la servidumbre. Al constituirse una servidumbre, se entiende concedidos todos los medios necesarios para su uso, y excluida aquella, cesan también estos derechos accesorios, pero no aquellos medios que se han obtenido por un título independiente de la servidumbre. Capítulo segundo de la servidumbre de acueducto. Artículo 760. Casos en que puede imponerse. Puede imponerse la servidumbre forzada de acuerdo para la conducción de aguas destinadas a algún servicio de utilidad pública, previa indemnización. Puede imponerse también servidumbre forzada de acuerdo por objetos de interés privado, previa indemnización en los casos siguientes. Primero, establecimiento o aumento de riesgos. Segundo, establecimiento de baños y fábricas. Tercero, desecación de lagunas y terrenos pantanosos. Cuarto, evasión o salida de aguas procedentes del alumbramiento artificiales. Y quinto, salida de aguas de escorrederas y drenajes. En los tres primeros casos puede imponerse la servidumbre no sólo para la conducción de aguas necesarias, sino también para la evasión de las sobrantes. Artículo 761. Oposición del dueño del predio sirviente. El dueño del terreno sobre que trate de imponerse la servidumbre forzada de acueducto podrá oponerse por algunas de las causas siguientes: por pretenderse construir acequia descubierta que sea perjudicial para su calidad de agua. Segundo, por ser peligrosa para el terreno del predio sirviente cuando se intente utilizarla para objetos de interés privado. Y tercero, por poderse establecer sobre otros predios con igual ventaja para el que pretenda imponerla y menores inconvenientes para el que haya de sufrirla. No puede imponerse la servidumbre forzada de acuerdo para objetos de interés privado sobre edificios, ni sobre jardines, ni huertas existentes al tiempo de hacerse la solicitud. Artículo 763. ¿Cómo se constituye? La servidumbre forzada de acuerdo podrá constituirse, primero, por acequia descubierta cuando no sea peligrosa por su profundidad o situación ni ofrezca otros inconvenientes. Segundo, con acequia cubierta cuando la exija su profunda contigüidad a habitaciones o caminos o algún otro motivo análogo o juicio de autoridad competente. Y tercero, con cañería o tubería cuando pueda ser absorbida aguas ajenas, cuando las aguas conducidas pueden infeccionar a otras o absorberse sustancias nocivas o causar daños a obras o edificios, y siempre que resulte necesario del expediente que al efecto se forme. Artículo 764. La servidumbre forzada de acueducto puede establecerse temporal o perpetuamente. Se entenderá
per- perpetua para los efectos de este código cuando su duración exceda de 5 años. Artículo 765. Servidumbre temporal. Si la servidumbre fuese temporal, se abandonará previamente al dueño del terreno al duplo del arriendo que correspondería por la parte que se ocupa con la edición del importe de los daños y desperfectos para el resto de la finca, incluso los que procedan a su fraccionamiento por interposición de acequia. Además, será de cargo del dueño de predio dominante el reponer las cosas a su antiguo estado. Terminada la servidumbre, si ésta fuese perpetua, se abandonará el valor del terreno ocupado y de los daños y perjuicios que se causaren el resto de la finca. Artículo 766. Obligaciones del que otorga la servidumbre. Será de cuenta de que haya promovido y obtenga la servidumbre de acueducto todas las obras necesarias para su construcción, conservación y limpieza. Al efecto, se le autorizará para ocupar temporalmente los terrenos indispensables para el depósito de materiales previa indemnización de daños y perjuicios o garantía suficiente en el caso de no ser estos fáciles de prever o no conformarse con ellos los interesados. Estos podrán compelerles a ejecutar las obras limpias necesarias para impedir estancamientos o filtraciones que originen deterioro. Artículo 767. Anchura de conducto. Al establecerse la servidumbre forzosa, el acueducto se fijará en vista de la naturaleza y configuración del terreno la anchura en que debe tener la acequia y su margen según la cantidad de agua que habrá de ser conducida, si, si por ser la acequia de construcción antigua o por otra causa no estuviere determinada la anchura de su cauce, se fijará conforme a las bases anteriores cuando lo solicite cualquiera de los interesados. Artículo 768. Derecho de paso. A la servidumbre forzada de acuerdo es inherente el derecho de paso por sus márgenes para su exclusivo servicio. Artículo 769. Si el acueducto atravesare vías públicas o particulares de cualquier naturaleza que sean, quedará obligado el que haya obtenido la concesión a construir y conservar las alcantarillas, canales y puentes necesarios, y si hubiera de atravesar otros acueductos, se procederá de modo que no retarde ni acelere el curso de las aguas, ni disminuya su caudal, ni adultere su calidad. Artículo 770. Aumento de capacidad de acueducto. Cuando el dueño de un acueducto que atraviese tierras ajenas solicite aumentar su capacidad para que reciba mayor caudal de agua, se usarán las mismas reglas que para su establecimiento. Artículo 751. Prohibición de hacer plantaciones. El dueño de un acueducto podrá fortificar sus márgenes con céspedes, estancadas, paredes o ribazos de piedra suelto, pero no con plantaciones de ninguna clase. El dueño del predio sirviente tampoco podrá hacer plantación ni operación alguna de cultivo del mismo margen, y las raíces que penetren en ellas podrán ser cortadas por el dueño del acueducto. Artículo 772. Facultades del dueño de predio sirviente. La servidumbre de acueducto no obsta para el dueño de los predios sirvientes, puede cerrarlo y cercarlo, así como edificar sobre el acueducto mismo, de manera que éste no experimente perjuicios ni se imposibiliten las reparaciones y limpias necesarias que haya oportunamente el dueño de acueducto, dando aviso anticipado al propietario, arrendatario o administrador del predio sirviente. Si para la limpieza fuese preciso demoler de algún edificio, el costo de su
reparación será a cargo de quien hubiese edificado sobre el acueducto en caso de no haber dejado las correspondientes aberturas o boquetes para aquellos servicios. Artículo 773. El dueño del predio sirviente podrá construir sobre el acueducto puentes para pasar de una a otra parte del predio, pero no lo hará con la solidez necesaria y de manera que no amenguen las dimensiones del acueducto ni se embarace el curso del agua. Artículo 774. En toda acequia o acueducto el agua, el cauce, los cajeros y los márgenes serán considerados como parte integrante de la heredad o edificio a que van destinadas. Artículo 775. Prohibiciones. Nadie podrá en los casos y condiciones especificados en los artículos precedentes construir edificios ni puentes sobre acequia o acueducto ajeno, ni derivar agua ni aprovecharse de los productos de ella, ni de sus márgenes, ni utilizar las fuerzas de la corriente sin expreso consentimiento del dueño. Tampoco podrá los dueños de los predios que atravesare una acequia o acueducto o por cuyos líderos corrieren, alegar derecho de posesión al aprovechamiento de su cauce ni márgenes a no ser que se fundare en título de propiedad que exprese tal derecho. Artículo 776. Caducidad. La concesión de la servidumbre de acueductos sobre predios ajenos con, conducará sin dentro del plazo que se hubiera fijado el concesionario no hiciere uso de ella, dicha conducción se opera sin perjuicio de satisfacer al dueño de cada predio sirviente la indemnización que corresponda. Artículo 777. Servidumbre urbanas de acueducto. Las servidumbres urbanas de acueducto, canal, puente, cloaca, sumidero y demás establecidas por el servicio público y privado de las poblaciones, edificios, jardines y fábricas se regirán por la disponibilidad general y locales. Los procedentes de contratos previos privados que no afecten a las atribuciones de los municipios se regirá por las leyes aplicables al contrato. Artículo 778. Servidumbres de estribo. En los mismos casos que la servidumbre de acueducto, puede imponerse la servidumbre forzada de estribo cuando el intenta construir una presa no sea dueño de las riberas o terrenos donde haya de apoyarla. Artículo 779. Pago de terreno ocupado. Decretada la servidumbre forzosa de estribo de empresa, se abandonará al dueño de predio o predios sirvientes el valor que por la ocupación del terreno corresponda y además se indemnizará los daños y perjuicios que hubiera experimentado las fincas. Artículo 780. Construcción de compuertas. El que para dar riego a su heredad o mojara la necesite construir compuertas o partidor en la acequia o regadora por donde haya de recibirlo, sin agravamen ni merma para los demás regantes, podrá exigir de los dueños de los márgenes que permitan su construcción previo abono de daños y perjuicios, incluso los que se originen por las nuevas servidumbres. Artículo 781. Servidumbre de abrevadero y de saca de agua. Las servidumbres forzadas de abrevadero y de saca de agua solamente podrán imponerse por causa de utilidad pública en favor de alguna población o caserío previa a la indemnización correspondiente. Artículo 782. No se impondrán estas servidumbres sobre los pozos ordinarios, las cisternas o el eljibes, ni sobre el edificio o terreno cercano con pared.
Artículo 783. Las servidumbres de abrevadero y de saca de agua llevan consigo la obligación de los predios sirvientes de dar paso a personas y ganados hasta el fondo donde hayan de ejercerse aquellas, debido a ser también extensiva a este servicio de indemnización. Artículo 784. Son aplicables a las concesiones de esta clase de servidumbres las prescripciones que se dejan establecidas por el otorgamiento de las de acueducto. Al decretarlas se fijará según su objeto y las circunstancias de la localidad la anchura de la vía o senda que haya de conducir al abrevadero o punto destinado para sacar agua. Artículo 785. Los dueños de predios sirvientes podrá variar la dirección de la vía o senda destinada al uso de estas servidumbres, pero no su anchura ni entrada, y en todo caso sin que la variación perjudique el uso de la servidumbre. Capítulo tercero. Servidumbre legal de paso. Artículo 786. Derecho de predio enclavado. El propietario de un predio enclavado, entre otros ajenos, que no tenga salida a la vía pública o que no pueda procurársela sin excesivo gastos o dificultad, tiene derecho a exigir paso por sus predios vecinos para el aprovechamiento y explotación del mismo predio. El propietario de una finca rústica tenga no salida a la vía pública, podrá también exigir paso por los predios vecinos hasta la estación de cualquier ferrocarril. En ambos casos, y mientras resuelvan en definitiva las autoridades judiciales, podrá constituirse provisionalmente por estas previas garantías de indemnización y de daños y perjuicios. Artículo 787. Indemnización al predio sirviente. Se deberá siempre una indemnización equivalente al valor del terreno necesario y al perjuicio que ocasione ese gravamen, la misma disposición que se aplicara al que, teniendo paso por predio de otro, necesite enganchar el camino para conducir vehículos con los mismos fines. Artículo 788. La acción para reclamar esta indemnización es prescriptible, pero aunque prescriba, subsistirá la servidumbre obtenida. Artículo 789. Lugar de la servidumbre. El dueño del predio sirviente tiene el derecho de señalar el lugar donde ha de construirse la servidumbre de paso, si no estuviere de acuerdo al dueño del predio dominante, por ser impracticable o muy gravoso para este lugar designado. Podrá ocurrir al juez competente para que, oyendo el dictamen de expertos, se resuelva lo más conveniente y procurando conciliar los intereses de los predios. Artículo 790. Predio obligado. Si hubiera varios predios por donde pueda darse el paso y obligado a la servidumbre, será aquel por donde fuera más corta la distancia. Si esta fuere igual por dos o más predios, el juez designará cuál de estos ha de dar el paso. Artículo 791. Anchura de paso. En la servidumbre de paso, el ancho de este será el que baste a las necesidades del predio dominante, a juicio del juez, no pudiendo exceder de 6 metros ni bajar de 2, sino por convenio de los interesados. Artículo 792. Paso sin indemnización. Si un fundo queda cerrado por todas partes por causa de venta, permuta o división de los vendedores, permutantes o coparticipantes, están obligados a dar el paso sin indemnización alguna. Exoneración de la servidumbre. Si obtenida la servidumbre de paso dejara de ser indemnizable para el predio dominante por la adquisición de otros terrenos que le den un acceso cómodo a camino o por otro medio, el dueño del predio sirviente tendrá derecho para pedir que se les
exonere la servidumbre constituyendo lo que le establece esta se hubiere pagado por el valor del terreno. Artículo 794. Paso para servicio público. 94. Cuando la servidumbre de paso tenga por objeto un servicio público, debe darse por el punto menos perjudicial al predio sirviente, pero buscando siempre la mayor facilidad y menor distancia al punto en que el servicio deba de ser prestado. Artículo 795. Entrada de predio sirviente. Todo propietario debe permitir la entrada y paso por su propiedad siempre que sean absolutamente necesarios para construir o reparar un muro u obra interés particular de vecino o interés común de ambos. Artículo 796. Servidumbre para establecer comunicación telefónica. Cuando para establecer comunicación telefónica particulares entre dos o más fincas o para conducir energía eléctrica a una finca sea necesario colocar postes o tender alambres en terrenos de una finca ajena, el dueño de esta debe permitirlo mediante la indemnización correspondiente al que falte de acuerdo entre las partes fijare el juez entre las licencias respectivas. Esta servidumbre comprende el derecho de tránsito de las personas y el de la conducción de los materiales indemnizables para la construcción y vigilancia de la línea. Artículo 797. Conducción de energía eléctrica. Las servidumbres provenientes de la construcción de energía eléctrica para las poblaciones y del paso de vehículos aéreos se regirá por leyes especiales. Artículo 798. Servidumbre legal o desagüe. Cuando un predio rústico o urbano se encuentre esclavo en otro u otros, de manera que no tenga comunicación directa con algún camino, canal o calle pública, estará obligado los dueños de los predios circunvecinos a permitir por entre estos el desagüe del central de las dimensiones y dirección del conducto se fijarán por el juez previo informe del perito y audiencia de los interesados, observándose en cuanto fuere posible las reglas dadas en este capítulo. Capítulo cuarto de las servidumbres voluntarias. Artículo 799. Las servidumbres voluntarias se rigen por su título. El ejercicio de extensión de las servidumbres establecidas por la voluntad del propietario se regulan por respectivos títulos y en su defecto por las disposiciones de este capítulo. Artículo 800. Propiedad común. Si fuera varios propietarios de un predio, no se podrá imponer servidumbre sino con el consentimiento de todos. Artículo 801. Si fueren varios los propietarios y uno solo de ellos adquiere la servidumbre sobre otros predios a favor del común, todos los propietarios podrán aprovecharse de ella, quedando obligados a los gravámenes y a los pactos con el que se haya adquirido. Artículo 802. Propiedad resoluble. Los que solo tienen dominio resoluble, como aquel a quien se le ha legado un fondo bajo condicional no realizada y otros semejantes, pueden construir servidumbres, pero queda sin efecto desde que se resuelve el derecho del constituyente. Artículo 803. Fondo hipotecado. El dueño de un fondo hipotecado puede constituir servidumbre, pero sin por tal motivo bajarse el valor de aquel, de modo que perjudique al acreedor. Tendrá derecho a este para hacer que se venda el fondo libre de la servidumbre. Artículo 804. Adquisición de las servidumbres. Puede adquirirse la servidumbre en favor de un fondo por los poseedores de este, sean de buena o de mala fe, y pueden igualmente adquirirla los que no gozan de la libre administración de sus bienes y los administradores de bienes ajenos en provecho de estos. Artículo 85. Las servidumbres continuas y aparentes se adquieren por cualquier título legal, exclusive la proposición en transcurso de 10 años. Artículo 806. Las servidumbres continuas no aparentes y las discontinuas, sean o no aparentes, no podrán adquirirse por prescripción sino por otro título legal. La posesión, aunque sea inmemorial, no basta con establecerlas. Artículo 807. Títulos. Al que pretenda tener derecho a una servidumbre toca probar, aunque éste es posesión de ella, título en virtud de cual la goce. Artículo 808. Pruebas supletorias. La falta de títulos constitutivos de las servidumbres que no pueden adquirirse por prescripción únicamente se puede
suplir por confesión judicial o reconocimiento hecho en escritura pública por el dueño del predio sirviente o por sentencia firme que declare existir la servidumbre. Artículo 809. Obligaciones del dueño del predio dominante. El dueño del predio dominante debe hacer a su costa las obras que fueren necesarias para que el dueño del predio sirviente no se cause por servidumbre más gravamen en el consiguiente a ella, sino su descuido u omisión de causar daño, estará obligado a la indemnización. Artículo 810. El dueño del periodo sirviente no podrá menoscabar de modo alguno la servidumbre constituida sobre aquel. Artículo 811. Cambio de lugar de la servidumbre. Si el lugar primitivamente destinado para el uso de una servidumbre llegare a presentar graves inconvenientes al dueño del predio sirviente, ésta podrá ofrecer otro que sea cómodo al dueño predio dominante, quien no podrá rehusarlo ni no se perjudica. Artículo 812. El cambio de sitio para ejercicio de una servidumbre puede también administrarse a instancias de un dueño de predio dominante si esta prueba que el cambio le reporta una notoria ventaja y no produce daño alguno al predio sirviente. Artículo 813. Obras que pueden realizar el dueño del previo sirviente. El dueño del predio sirviente puede ejecutar las obras que hagan menos agravosas la servidumbre si de ella no resulta perjuicio alguno al predio dominante. Artículo 814. Si de la ejecución de dichas obras se decidiera algún perjuicio el predio dominante, el dueño del sirviente estará obligado a establecer las cosas a su antiguo estado y indemnizar los dueños y perjuicios. Artículo 815. Si el dueño del predio dominante se opone a las obras de que trata el artículo 813, la controversia se resolverá sumariamente. Artículo 816. Interpretación en caso de dudas. Cualquier duda sobre el uso o extensión de la servidumbre se decidirá en el sentido menos agravoso para el predio sirviente sin imposición ni dificultar el uso de la servidumbre. Capítulo quinto. Extensión de la servidumbre voluntaria. Artículo 817. Las servidumbres voluntarias se extinguen primero por el uso, cuando la servidumbre fuerte continuara, y aparente por el no uso de 3 años contados desde el día en que dejó de existir el signo aparente de la servidumbre, cuando fuere discontinua o no aparente por el no uso de 5 años contados desde el día en que dejó de usarse por haber ejecutado el dueño del fundo sirviente acto contrario a la servidumbre o por haber prohibido que se usare de ella. Si no hubo acto contrario a prohibición, aunque no le haya usado a la servidumbre, así hubo tales actos por continuo, el uso no corre el tiempo de la prescripción. Cuando los propietarios llegaren sin culpa del dueño del sirviente de tal estado, no puede usarse la servidumbre. Si el sucesivo los predios vuelve a su estado anterior, de manera que puedan usarse de ella, restablecerá a no ser que haya transcurrido 3 años o que desde el día en que pudo volverse a usar haya pasado tiempo suficiente para la prescripción. Tercero, por la remisión gratuita o honorosa hecha por el dueño del predio dominante. Cuando constituida en virtud de un derecho revocable se vence el plazo, se cumple la condición o sobreviene la circunstancia que debe ponerse término a aquel. Artículo 818. La prescripción en la posesión pro indiviso. Si el predio dominante pretende a varios dueños pro indiviso, el uso de uno de ellos aprovecha a los demás para impedir la prescripción. Artículo 819. Si entre los propietarios hubiese alguno contra quien no por leyes especiales no puede correr la prescripción, esta no correrá contra los demás. Artículo
820. Prescripción de las servidumbres legales. Las servidumbres legales establecidas por utilidad pública o comunal se pierden por el uso de 5 años si se prueba que durante ese tiempo se ha adquirido por el que disfrutaba aquellas otras servidumbres de la misma naturaleza por el distinto lugar. Artículo 8. Los aprovechamientos comunes de aguas públicas y las concesiones de aprovechamientos especiales quedan sujetos a los que establezcan la ley, reglamentos respectivos.